Nunca olvidaré el día que encontré esa nota. Estaba pegada con un imán de souvenir del Caribe en la puerta de la nevera, justo debajo de la foto de mi nieta Sofía con su disfraz de hada. Era una nota corta, escrita con la letra temblorosa de mi hijo Marcos, pero esas pocas palabras me destrozaron el alma y cambiaron mi vida para siempre. Para entender el impacto de esa nota, necesito contarles un poco sobre Marcos. Mi Marcos siempre fue un niño especial, sensible, muy apegado a mí. Desde pequeño mostró una gran inteligencia y una pasión por la música. Recuerdo las tardes que pasábamos juntos, él sentado al piano, improvisando melodías que me llenaban el corazón. Yo lo miraba orgullosa, soñando con un futuro brillante para él. Siempre lo apoyé en todo, incluso cuando decidió dejar la universidad para dedicarse por completo a su banda. Sabía que era arriesgado, pero confiaba en su talento y en su perseverancia. Marcos conoció a Elena en un bar donde tocaba su banda. Elena era hermosa, con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Era extrovertida, ambiciosa y tenía una gran habilidad para relacionarse con la gente. Al principio me alegré mucho por Marcos. Parecía que Elena lo complementaba, que lo ayudaba a salir de su caparazón. Se casaron muy jóvenes y al poco tiempo nació Sofía, mi nieta adorada. Yo estaba feliz de ver a mi hijo realizado, formando su propia familia. Me sentía orgullosa de ser abuela y disfrutaba cada momento que pasaba con Sofía. La llevaba al parque, le contaba cuentos, le enseñaba a cocinar mis recetas favoritas. Era mi cable a tierra, mi alegría. Pero con el tiempo empecé a notar que algo no andaba bien. Marcos se veía cada vez más cansado, más apagado. Su banda no terminaba de despegar y las deudas se acumulaban. Elena, por su parte, estaba cada vez más enfocada en su trabajo, viajando constantemente y llegando tarde a casa. Las discusiones entre ellos se hicieron más frecuentes y la atmósfera en la casa se volvió tensa. Yo trataba de mediar, de ofrecer mi ayuda, pero sentía que mis palabras caían en el vacío. Marcos se había alejado de mí. Se había encerrado en sí mismo, ya no me contaba sus problemas, ya no buscaba mi consejo. Un día Marcos perdió su trabajo. La empresa donde trabajaba como diseñador gráfico se declaró en bancarrota y lo despidieron junto con muchos otros empleados. Fue un golpe muy duro para él. Se sentía fracasado, incapaz de mantener a su familia. Se hundió en una profunda depresión. Dejó de tocar el piano, dejó de salir de casa. Pasaba horas mirando al techo sin decir una palabra. Elena, en lugar de apoyarlo, lo criticaba constantemente. Le decía que era un inútil, que no servía para nada. Lo comparaba con sus amigos, que tenían trabajos exitosos y ganaban mucho dinero. La situación se volvió insostenible. Recuerdo una noche en particular. Estaba cenando en casa de Marcos y Elena. La tensión en el aire era palpable. Elena no paraba de hablar de su trabajo, de sus logros, de sus viajes. Marcos la escuchaba en silencio, con la mirada perdida. En un momento dado, Elena le dijo: «Eres un fracasado, Marcos. Nunca vas a ser nadie en la vida». Esas palabras fueron como un puñal para él. Se levantó de la mesa, furioso, y le gritó: «Ya basta, Elena, estoy harto de tus humillaciones». Se encerró en su estudio y no salió en toda la noche. Al día siguiente fui a visitar a Marcos. Lo encontré sentado en el sillón, con la mirada fija en el vacío. Le pregunté qué le pasaba, pero él no me contestó. Estaba como ausente, como si no estuviera allí. Traté de consolarlo, de darle ánimos, pero fue inútil. Me dijo que ya no podía más, que se sentía atrapado, que no veía salida a su situación. Me rogó que lo perdonara, pero no me explicó por qué. Me abrazó fuertemente, y me dijo que me quería mucho. Fue la última vez que lo vi con vida. Al día siguiente, Elena me llamó por teléfono, llorando desconsoladamente. Me dijo que Marcos se había quitado la vida. No lo podía creer. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Me negaba a aceptar que mi hijo, mi Marcos, se hubiera ido para siempre. Corrí a su casa y lo encontré en su estudio, tendido en el suelo, con una pistola en la mano. A su lado estaba esa nota, esa maldita nota que me destrozó el alma. La nota decía: «Mamá, no puedo más. Perdóname por esto. No soy lo suficientemente fuerte para enfrentar la vida. Los quiero mucho a ti y a Sofía. Cuídala por mí. Dile que siempre la amaré». Esas palabras me desgarraron el corazón. Sentí una rabia inmensa, una impotencia terrible. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo abandonarnos de esta manera? Me sentía culpable, responsable de su muerte. Pensaba que tal vez si hubiera estado más presente, si lo hubiera escuchado más, si lo hubiera ayudado más, él seguiría con nosotros. Los días que siguieron fueron un infierno.
Tuve que organizar el funeral, lidiar con los trámites burocráticos, consolar a Sofía, que no entendía por qué su papá se había ido al cielo. Elena, por su parte, se mostraba fría, distante. Parecía que no le importaba la muerte de Marcos, solo pensaba en el dinero, en la herencia, en cómo iba a seguir adelante sin él. Me di cuenta de que nunca había amado a Marcos, que solo lo había utilizado para satisfacer sus propias ambiciones. Después del funeral, Elena me dijo que se iba a mudar a otra ciudad, que necesitaba empezar de nuevo. Me propuso que me quedara con Sofía, ya que ella no tenía tiempo para cuidarla. Acepté sin dudarlo. Sofía era lo único que me quedaba de Marcos, era mi razón de vivir. No iba a permitir que Elena se la llevara lejos de mí. Decidí que iba a criarla como si fuera mi propia hija, que le iba a dar todo el amor y el apoyo que necesitaba para superar la pérdida de su padre. Criar a Sofía no fue fácil. Era una niña muy sensible, muy apegada a su papá. Le costó mucho entender su muerte, y durante mucho tiempo se sintió culpable, pensando que tal vez si se hubiera portado mejor, él no se habría ido. Yo trataba de explicarle que no era su culpa, que su papá la amaba mucho, pero que estaba enfermo y no podía más. Le contaba historias de Marcos, le mostraba fotos y videos, le hablaba de su talento, de su bondad, de su sentido del humor. Quería que lo recordara como el hombre maravilloso que era, no como el que se había quitado la vida. Con el tiempo, Sofía fue sanando sus heridas. Se convirtió en una joven inteligente, talentosa y llena de vida. Siguió los pasos de su padre, y se dedicó a la música. Estudió piano, canto y composición. Formó su propia banda y empezó a tocar en bares y festivales. Yo la acompañaba a todos sus conciertos, orgullosa de verla brillar en el escenario. Sabía que Marcos estaría feliz de verla realizar sus sueños. Un día, Sofía me dijo que quería escribir una canción sobre su papá. Quería expresar todo lo que sentía por él, todo lo que había aprendido de él. Me pidió que la ayudara a recordar momentos especiales, anécdotas divertidas, enseñanzas importantes. Juntas, escribimos una canción hermosa, llena de amor, de esperanza y de perdón. La canción se llamaba Para ti, papá, y se convirtió en un éxito. Sofía la cantó en todos sus conciertos, y la dedicó a todos los que habían perdido a un ser querido. Años después, Elena regresó a mi vida. Me llamó por teléfono y me pidió que la viera. Al principio me negué, no quería tener nada que ver con ella. Pero luego pensé en Sofía y decidí darle una oportunidad. Nos encontramos en un café y hablamos durante horas. Elena me contó que se había arrepentido de todo lo que había hecho, que se había dado cuenta de que había cometido muchos errores. Me dijo que había estado muy enfocada en su trabajo, en su ambición, y que había descuidado a su familia. Me pidió perdón por haber sido tan cruel con Marcos, por no haberlo apoyado cuando más lo necesitaba. Me dijo que nunca se perdonaría su muerte. La escuché en silencio sin interrumpirla. Sentía una mezcla de rabia, de tristeza y de compasión. Sabía que Elena había sufrido mucho, que había pagado caro sus errores. Decidí perdonarla, no por ella, sino por mí. Necesitaba liberarme del rencor, del resentimiento, para poder seguir adelante con mi vida. Le dije que la perdonaba, pero que no olvidaría lo que había hecho. Le pedí que se acercara a Sofía, que tratara de construir una relación con ella. Sofía, al principio, se mostró reacia, no confiaba en su madre. Pero con el tiempo, Elena demostró que había cambiado, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar su amor. Poco a poco, lograron reconstruir su relación. No fue fácil, pero lo lograron. Hoy, miro hacia atrás y veo todo lo que he pasado. He sufrido mucho, he perdido a mi hijo, he tenido que criar a mi nieta sola, he tenido que lidiar con el rencor y el resentimiento. Pero también he aprendido mucho. He aprendido a valorar la vida, a disfrutar cada momento, a perdonar a los demás y a perdonarme a mí misma. He aprendido que el amor es más fuerte que el odio, que la esperanza es más poderosa que el miedo, que el perdón es el camino hacia la sanación. La muerte de Marcos me dejó una cicatriz profunda, pero también me enseñó a ser más fuerte, más sabia y más compasiva. Me enseñó a amar incondicionalmente, a valorar a mi familia, a perseguir mis sueños y a vivir cada día como si fuera el último. Me enseñó que la vida es un regalo, que debemos aprovechar al máximo cada oportunidad, que debemos aprender de nuestros errores y que debemos seguir adelante, a pesar de las dificultades. Y Sofía es mi mayor orgullo, mi mayor alegría. Es una joven talentosa, hermosa y llena de vida. Ha superado la pérdida de su padre y ha logrado construir una carrera exitosa en la música. Es una inspiración para mí y para muchos otros. Me siento orgullosa de ser su abuela, de haberla criado y de haberla ayudado a convertirse en la persona que es hoy.
Sé que Marcos estaría orgulloso de ella. Así que, si me preguntan cuál es la moraleja de esta historia, les diría que nunca se rindan, que nunca pierdan la esperanza, que siempre luchen por sus sueños, que perdonen a los demás y que se perdonen a sí mismos. Les diría que la vida es un regalo, que debemos aprovechar al máximo cada momento, que debemos amar incondicionalmente, y que debemos seguir adelante, a pesar de las dificultades. Les diría que la muerte no es el final, que el amor perdura para siempre, que los recuerdos nos acompañan y que la esperanza nunca muere. Porque al final, lo que realmente importa es el amor que damos y el amor que recibimos. Es el legado que dejamos en el mundo. Es la huella que dejamos en el corazón de los demás. Y yo, gracias a Marcos y a Sofía, sé que he dejado una huella hermosa. Y si les gustó esta historia y quieren escuchar más relatos de vida, los invito a visitar mi canal, Las Historias de Sofía. Allí encontrarán muchas más historias emotivas, inspiradoras y llenas de sabiduría. Los espero.